Hola soñadores, muchos ya han oído hablar del nuevo teléfono de Samsung. Se trata del Galaxy S21, S21 Plus y el Ultra. Tras hablar con diferentes fuentes y amigos en la ciudad de Nueva York, he decidido crear este vídeo y resolver todas las dudas y curiosidades que podéis tener de este nuevo teléfono. ¿Sabíais que los nuevos Samsung podrán grabar vídeo simultáneamente utilizando la cámara frontal y la posterior a la vez? No te pierdas este vídeo para descubrir todos los secretos de los nuevos S21. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Y sin más dilación, hoy voy directamente al mensaje de este vídeo. El nuevo Galaxy viene en tres tamaños. El tamaño básico, que aunque de básico no tiene nada, cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas. A continuación le sigue el modelo S21 Plus más, que la pantalla es ligeramente inferior, llegando a 6.7 pulgadas. Y el Ultra, la gama más alta de los tres modelos, 6.8 pulgadas. Y como sé que muchos de los que me seguís en el canal estáis interesados en el mundo de los viajes y la fotografía, quería comentaros que los dos primeros modelos, el S21 y el S21 más, tienen una cámara selfie, es decir, la que nos mira a nosotros cuando estamos tecleando, de 10 megapíxeles. Y el modelo de la gama alta, el Ultra, la cámara tiene 40 megapíxeles, nada más y nada menos. Y como seguramente os estaréis preguntando por la capacidad de almacenamiento, el S21 y el S21 más tienen una memoria RAM inicial de 8 GB y de 128 GB de almacenamiento interno. El modelo Ultra tiene 12 GB de memoria RAM y el mismo número de gigabytes que los otros modelos para el almacenamiento interno, es decir, 128 gigas. Y en mi opinión, el elemento diferenciador entre las versiones de los teléfonos anteriores sería el material que Samsung ha escogido para la creación de cada uno de estos modelos. El básico, es decir, el S21, tiene un cuerpo de plástico con un recubrimiento de metal, mientras que los modelos 21 más y el Ultra tienen el mismo marco de metal, sin embargo, están presionados, están en una especie de bocadillo o de sándwich hecho entre dos cristales. Y como sé que el color en el mundo de los teléfonos es fundamental, os voy a comentar los diferentes colores en cada uno de los modelos. El Ultra, el modelo de gama más alta, estará disponible en negro y un color plateado, ambos muy elegantes, y el S21 tendrá muchas más opciones de color. Vendrá en rosa, vendrá en violeta o morado, en blanco y en gris. Y el modelo medio replicará el modelo Ultra, donde tendrá blanco y negro y también tendrá una especie de color morado. ¿Y qué novedades traen estos teléfonos para los fotógrafos y los viajeros? En mi modesta opinión, lo que más me gustó de estos nuevos modelos respecto a los diseños anteriores, como el S20, es el hecho de que las cámaras están integradas dentro de la estructura metálica de los teléfonos. Los apasionados de las fotografías de interiores realizadas durante la noche o en lugares donde la luz ambiente no es muy intensa, se van a beneficiar de un sensor mejorado para tomas nocturnas, incluyendo una mayor calidad, además de una reducción del ruido, lo que antiguamente le llamábamos el grano. A los que les guste retratar aves o sujetos alejados, se sorprenderán de las capacidades de zoom de estos nuevos Samsung, llegando hasta 100x en el modelo de gama alta y 30x en el modelo 21 y en el más. Y todo ello gracias a una combinación de milagros ópticos combinando con inteligencia artificial en el zoom digital. Y como sé que estaréis pensando que con esos aumentos seguramente las imágenes van a salir desenfocadas o movidas,
Parece que Samsung ha incorporado una opción de Zoom Lock para asegurarse de que nuestras fotografías no salen movidas con semejantes aumentos. Y para los que tenéis espíritu de directores de cine y deseáis ver las tomas desde el inicio o antes de realizarlas, la opción de Director View nos va a permitir una previsualización de cada una de las lentes disponibles, pudiendo pasar de una a otra de manera fácil según nuestra preferencia. No voy a hablar de precios, ya que sé que veis el canal desde muchos países diferentes y los precios, así como la disponibilidad, variarán según donde os encontréis. Pero una última cosa, soñadores, algo que no quiero olvidar. El modelo Ultra funcionará con el lápiz digital de Samsung, el S Pen, pero me temo que tendréis que meter la mano al bolsillo una vez más, no únicamente para pagar el coste del S Pen, sino que además deberéis invertir en una carcasa, un accesorio que os va a permitir montar el S Pen junto al teléfono. Ha sido todo por hoy, espero que os gusten este tipo de reviews sobre tecnología, cámaras, teléfonos, drones y similares. No dudéis en dejar un comentario y, como siempre, muchísimas gracias por ayudarme en mi lucha contra el algoritmo de YouTube. Y por favor, no dejéis de soñar, aunque sé que después de ver este vídeo hay algunos en el que el S21 será el objetivo principal de muchos de esos sueños. Soñadores, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Soñadores, esto ha sido todo por hoy. Espero que os gusten este tipo de reviews sobre tecnología, cámaras, teléfonos, drones y similares. No dudéis en dejar un comentario y, como siempre, muchísimas gracias por ayudarme en mi lucha contra el algoritmo de YouTube. Y por favor, no dejéis de soñar, aunque sé que después de ver este vídeo hay algunos en el que el S21 será el objetivo principal de muchos de esos sueños. Soñadores, nos vemos muy pronto. Chao, chao.